buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. También tengan muy buenas tardes nuestros amigos que nos sintonizan a través de mi programa por medio de El Alumbrador Cristiano y en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Vamos a ponernos primeramente en oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos las gracias porque me permites volver a transmitir tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello. Ayúdame a que lo haga con facilidad, con claridad, y que el Espíritu Santo pues me dirija y que haya edificación para todos. Que tú recibas siempre la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes ya lo conocen, estamos estudiando el tema de la adoración, o sea, la serie acerca de la adoración. Ya hemos transmitido hasta la lección número 15 y como les digo, hay alrededor por lo menos 20 lecciones en vista de que algunas se dividen en 2 o 3 partes. Ahora estamos estudiando la lección número 15, donde estamos tratando de que Dios es el centro de nuestra adoración y precisamente hoy vamos a ver la segunda parte. Dios es el centro de nuestra adoración. Vamos también a hacer un ligero repaso de lo que hablé en la clase pasada. Primeramente hemos visto cómo es que conocemos a Dios. Luego nos hemos referido cuál es el obstáculo que muchas veces se nos presenta para conocer a Dios. Y hemos visto qué ayuda tenemos al respecto para conocer a Dios. Y decía que tenemos su creación, tenemos también las escrituras, las vidas devotas, los principios morales y espirituales y su cuidado providencial. Estuvimos hablando bastante de esto. Luego pasamos a que una ayuda más que tenemos es la obediencia y por último la gran ayuda que tenemos, la ayuda del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar hablando pues cómo es que a Dios se le adora por lo que es. A Dios se le adora por lo que es. Hay ciertas cualidades de la naturaleza de Dios que son importantes cuando buscamos adorarle a nuestro Dios. Si entendemos su carácter, si entendemos su naturaleza y grandeza, nos sorprenderán. Entonces, por esta razón, vamos a siempre desear adorarle a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros hagamos un repaso de todos los mensajes que ya se han presentado en relación a la adoración, para comprender todavía más en cuanto al carácter y en cuanto a su naturaleza. A Dios pues se le adora por lo que es. En primer lugar, Él es un espíritu. Él es un espíritu. A Dios se le adora porque es un espíritu. Noten lo que dice en el Evangelio de Juan, en los versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, noten que claro, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando decimos que a Dios se le adora porque es un espíritu y también sin una esencia física, es decir, sin una esencia física, es decir, que es invisible al ojo humano. Noten en lo que el apóstol Pablo nos expresa en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego si pasamos a 1 Timoteo 6:16, ahí nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, en nuestra adoración a Dios, no debemos imaginarlo como quien tiene una esencia física. Si bien es cierto que hay religiones que le ponen un cuerpo, le ponen una imagen física, físicamente hablando, pues nosotros no debemos de caer en ese error, no debemos de caer pues en esa situación, hasta podemos decir de una blasfemia, pues ponerle un cuerpo físico a nuestro Señor. En el sentido espiritual vemos lo invisible. Podemos darnos cuenta de la presencia de Dios pese a que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos escuchar. Todo esto, el escuchar a Dios, es a través de su palabra escrita que Él ya nos ha legado a través del Espíritu Santo por medio de los 66 libros que están en las Sagradas Escrituras. Hablando en un sentido práctico, podemos verlo en las cosas que Él ha hecho. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando estoy diciendo pues que en el sentido espiritual vemos lo invisible, podemos darnos cuenta de la presencia de Dios, pese a que no lo podemos tocar, verlo ni escucharlo, y entender su actividad ininterrumpida en su universo creado y en los asuntos del hombre. Segundo aspecto, es el creador y tiene poder eterno. A Dios se le adora porque es el creador y tiene precisamente poder eterno. No es que demostró su poder por un tiempo en la creación, posteriormente en el desarrollo del pueblo judío, le llegó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, conocemos todo eso y ahí terminó el poder del Señor. No es así. Es el creador y tiene poder eterno. Mire lo que ya hemos leído aquí en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad.
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sobre todo, pues, cuando estoy diciendo que a Dios no se le adora porque es el creador y tiene poder eterno, sobre todo los seres que existen. Es Dios sobre todos, en otras palabras. Dice en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren qué claro, un Dios y Padre de todos, póngale cuidado a la palabra todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, tal poder podemos ver que es asombroso. Considere lo vasto del universo y la energía contenida en él. Comparada a Dios, su creación es impotente y por ende depende de él todo lo que ha sido creado. Al contemplar la creación de Dios, podemos comenzar a darnos cuenta de su grandeza. No podemos competir con Dios porque nuestra fuerza no es nada cuando se le compara a la del grandioso ser que hizo todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, si hay cosas insensatas de Dios, que no las hay, por supuesto, pero aún en la forma de cómo lo dice el apóstol Pablo, es como que si existiera insensatez de Dios, aún esa insensatez de Dios es más sabio que los hombres. Y luego dice, y lo débil de Dios, que también no hay cosas débiles de Dios, pero si lo existiera, dice el apóstol Pablo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces nosotros podemos ver pues que debido a su grandeza, merece nuestro más grande respeto sobre todas las cosas que tenemos y sabemos. Hemos de adorarle y servirle como nuestro creador que es, en lugar de adorar a la creación. Otra vez repitiendo lo que tenemos aquí en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que yo en la clase anterior decía cómo es que nuestros ancestros le rinden honor a la Madre Tierra. Cuando dicen eso, están haciendo a un lado al Creador. No tenemos que tomar la creación misma de Dios como sujeto de adoración. El único que merece nuestra adoración es nuestro Dios. Por eso dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y noten, y honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a lo creado, pues, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En tercer lugar, tiene una inteligencia superior, la cual se revela en su creación. Es decir, este es otro fuerte motivo para adorarle, porque Él tiene una inteligencia superior, la cual se revela en su creación. El apóstol Pablo
hizo la siguiente comparación diciendo, volvamos otra vez al verso 25 de 1 Corintios 1, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué es lo que vemos? Que en la mayoría de las sociedades, los que tienen un intelecto superior son altamente respetados. Y claro, desde el punto de vista del intelecto, de sus habilidades mentales, intelectuales que tienen, estas personas son respetadas. Bueno, a Dios se le ha de admirar por su sabiduría y conocimiento infinitos, los cuales están muy, muy, muy por encima de toda la humanidad junta, muy, muy por encima de cualquier ser humano, por muy inteligente que sea, por muy capaz que sea. Cuarto, todo lo sabe. A Dios, mis estimados hermanos y hermanas, se le ha de adorar porque Él todo lo sabe. ¿Ve? David expresó esta característica acerca de Dios al escribir, pues, que Dios nos conoce por completo. Siempre conoce nuestros pensamientos donde sea que estemos. Y mire, para ello vamos a ir al Salmo 139, vamos a leer los versos 1 hasta el 12. En este salmo se habla acerca de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Omnipresencia es, Él puede estar presente en todo lugar. Omnisciencia, Él todo lo sabe. Y es un salmo de David, pues. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos y hermanas? Podemos estar seguros de que Él está al tanto de todos nuestros esfuerzos más tenues por adorarle. Nada escapa a su atención. Leamos en Hebreos en el capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las personas a veces nos ignoran, aun cuando buscamos
alabarlas por algo. La adoración a Dios no es en vano. Este no solamente ve y escucha nuestras actividades físicas, sino que también conoce y entiende lo que hay en el corazón de cada uno de los que le adoran. Esa es la realidad. Veamos en quinto lugar que Él es omnipresente. Lo mencioné en este punto número 4, pero ahora lo menciono en una forma más específica como el punto número 5. A Dios se le ha de adorar porque es omnipresente. Miren lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Este atributo pues indica que podemos adorar a Dios en cualquier lugar, sea que estemos solos o que estemos reunidos con una asamblea grande o una asamblea pequeña. Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Puesto que Dios es un espíritu, es posible que su presencia esté en todas partes al mismo tiempo. Todo lo sabe debido a este atributo. Está presente con nosotros cada minuto de nuestras vidas, como también cuando le estamos adorando. Bueno, vamos a entrar al sexto punto. Él es amor, es santidad, es bondad, es justicia, es ternura y es benignidad. Por todas estas virtudes hay que adorarle. Toda cualidad personal grandiosa puede ser usada para describir su carácter. Fíjese que cuando usted conoce, por ejemplo, hermanos consagrados, hermanas consagradas, ¿qué es el sentimiento que usted tiene de imitarles? ¿Por qué? Porque sus ejemplos, sus atributos, sus virtudes son de mucho ánimo. Pero entonces, cuando nosotros vemos de que nuestro Dios es amor, es santidad, es bondad, es justicia, ternura y benignidad, entonces todavía nos anima más. Ama la justicia y aborrece la maldad. Mire lo que dice en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces nosotros vemos que sus atributos son dignos de nuestra admiración. Podemos depender de Dios y esperar buenas dádivas de Él. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como era antes, siempre será. O sea, nosotros no seguimos a un Dios cambiable, nosotros no seguimos a un Dios ambivalente, nosotros no seguimos a un Dios de dos caras, como habla Santiago también. Nosotros seguimos a un Dios que es inmutable.
puesto que es inmutable en su naturaleza. Mire lo que expresa el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, él está diciendo pues que debido a mantener su palabra, aún en las condiciones nefastas de ellos, les preservó. Expresa pues su amor y benignidad para con nosotros, pese a que no las merecemos. Estas bendiciones deben motivarnos a expresar nuestra gratitud cuando le adoramos. Vamos a leer unos 4 salmos que nos hablan en relación a esta condición cuando estoy hablando de que Él es amor, santidad, bondad, justicia, ternura y benignidad. Vamos al Salmo 100, verso 4 y 5. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos al Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 107:1 repite este mismo concepto de Dios: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el Salmo 118 se vuelve a repetir cómo se le dio énfasis a la condición de la bondad de Dios. Dice en los versos, vamos a leer el verso 1 y después nos pasamos al 29. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nosotros tenemos que entender que estos salmos eran muy repetitivos para la nación judía, y la condición de esa repetición era precisamente para que entendieran pues que dependían de un Dios completamente bueno, un Dios que en ningún momento estaba por causarles daños. Y por último, veamos el 7º punto. Es un Dios de ira, odio, aborrecimiento, disgusto y furia. ¿Por qué digo esto? Por estas razones también hay que adorarle, debido a que es completamente santo. Todo lo que no sea santo le es abominación. Todo aquello que no es santo para Él es despreciado. Para Él es totalmente rechazado. Ama lo que es bueno y odia lo que es malo. Mire en Hebreos en el capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, que lo que aquí se nos está expresando es que no recibirá a los impíos ni a su adoración. No puede recibir ese tipo de adoración de los impíos, como no todo lo que podríamos usar en la adoración le agrada a Dios. Entonces debemos cuidar que nuestra adoración esté conforme a su voluntad, tanto en la forma como en la esencia. Por eso este tema trata
de que Dios es el centro de nuestra adoración. Y que nunca se nos olvide eso, hermanos. Dios siempre será el centro de nuestra adoración. No hay ninguna cosa creada, no hay persona alguna, no hay objeto alguno, pues, para que nosotros le rindamos la adoración que solamente le pertenece a Dios. Dios posee todas las cualidades, virtudes y atributos que son admirables. No hay otro, además, o igual que Él. Mire lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 9. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces nosotros podemos ver que es el más santo entre los santos, el más grande entre los grandes y el más magnífico entre los magníficos. Es sobre todo y en todos. Por eso les repito lo que hace unos momentos leíamos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si llegamos a conocer a Dios, quedaremos sorprendidos, quedaremos totalmente impactados y anonadados ante su grandeza. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que podemos decir? Que entre más conozcamos a Dios, es más probable que nos llenemos de adoración, que nos llenemos de maravilla y que nos llenemos de devoción a Él. Es decir, que nos llenemos de más entrega a Él. Voy a terminar este mensaje con dos partes. Antes de pasar a la parte conclusiva, voy a decir lo siguiente. A Dios se le adora por lo que hace. Miren qué interesante. A Dios se le adora por lo que hace. No solamente adoramos a Dios por lo que es, hay que adorarle porque la palabra de Dios dice que hay que adorarle. No, a Dios se le adora por lo que hace. No solamente adoramos a Dios por lo que es, sino también que debemos adorarlo por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que sigue haciendo. Es decir, la majestuosidad de nuestro Dios no está detenida. Como quien dice, está en un lapsus, está en un descanso. No, la majestuosidad y providencia y ayuda de Dios está totalmente presente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nuestro reconocimiento de estas obras de Dios debe motivarnos a expresar nuestra apreciación en agradecimiento y en adoración. En las obras de Dios, David encontró una razón para alabarle. Y mire lo que dice en el Salmo 106. Leamos los versículos 1 y 2. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? En otras palabras, está diciendo, son muchísimas, son interminables las obras poderosas de nuestro Dios. Son interminables, pues, las alabanzas de nuestro Dios.
Seguido pues de esta introducción, David volvió a referirse a las obras dignas de alabanza de Dios en el cuidado que tuvo de Israel y en el castigo de ellos a causa de su rebelión. Miren lo que dice en el Salmo 106, leamos los versos 45 y 46. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Entonces, como resultado de considerar la manera en la que Dios ha tratado con Israel, David llegó a esta conclusión que dice, miren lo que dice el verso 48, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Imagínense, bendito el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, no hay fin, pues. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Como resumen, yo puedo decir lo siguiente. Concéntrese, hermano y hermana, en Dios como la base de toda adoración, porque sin ello Dios no es adorado. Las actividades espirituales, la participación humana, la programación ordenada y los motivos apropiados son ingredientes esenciales para adorar. Son necesarios. Sin embargo, no han de constituir el centro de la adoración, porque muchas veces podemos nosotros confundir eso. Programas bien trazados, como lo decía en la clase, en la parte 1 que di de este mensaje. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es el único que ocupa ese lugar. Para poder desarrollar la actitud y el motivo correcto al adorar a Dios, tenemos que llegar a conocer a Dios en la plenitud de su naturaleza. Es solo por medio de llegar a conocerlo que podemos aprender a respetarlo y responderle correctamente en alabanza y adoración de su majestad y de su grandeza. Por eso tenemos que ver que la primera prioridad de la vida del cristiano constituye su relación con Dios. La adoración trae al verdadero adorador más cerca de Dios y le ayuda a desarrollar una relación profunda y sincera con Él. Por esta razón, este estudio de la adoración es de suma importancia. Es necesario reevaluar a menudo nuestra adoración desde una perspectiva totalmente bíblica, no desde una perspectiva humana. La única guía disponible para adorar la constituye la palabra de Dios, la Biblia. Nuestra meta, pues, mis hermanos y hermanas, debe ser entender a Dios y aprender cómo adorarle de un modo aceptable. El propósito de este estudio, pues, es ayudarnos a mirar dentro de lo revelado en lo que a la adoración se refiere. Entonces, a medida que estudiamos, busquemos, hermanos y hermanas, aprender cómo podemos mejorar nuestra adoración a Dios. Solamente, pues, cuando sabemos que estamos adorando de un modo aceptable, es que podemos instruir correctamente a los demás en la adoración a Dios.
Es mi oración para los que estudien estas lecciones sean conducidos a una apreciación más profunda de Dios, a un entendimiento pues más completo de lo que es la adoración que Dios desea y a un acercamiento más devoto a Dios en adoración. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias infinitas porque nos permites ya a través de muchos mensajes sobre este valioso tema de la adoración, que hagamos lo mejor siempre delante de ti. Gracias, Señor, por lo que sigamos aprendiendo acerca de lo que tú nos dices en relación a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, esta semana, el día lunes específicamente, hubo problemas en cuanto a las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp e Instagram, y muchos de los mensajeros no pudimos transmitir los mensajes acostumbrados. Yo transmito en Mensaje para Salvación siempre a las 5 de la tarde. Fue lamentable que no se pudo transmitir, pero fue un problema a nivel mundial. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto, hermanos? Es porque en nuestras oraciones debemos mantener estos medios de difusión que ahorita tenemos, porque el mundo ha cambiado, así ha sido siempre. Y Dios ha permitido los avances en cuanto a creación humana, en cuanto a la inteligencia humana. Entonces, y que nosotros los usamos con buen propósito. Entonces, tenemos que tener en oración también estos medios de comunicación modernos, las redes sociales que le llaman, para que el mensaje no se detenga. Gracias a Dios ha sido restaurado este medio de transmisión de la palabra y ahora pues estaremos siempre con ustedes. Recuerden, yo les invito para el próximo miércoles a seguir escuchando acerca del tema de la adoración. También quiero decirles que a través de Mensaje para Salvación ya voy a concluir la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y que estoy en proyecto de comenzar un nuevo estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si ustedes tienen interés, pues les invito siempre los días lunes, es diferente el días lunes a las 5 de la tarde. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y los amigos que se han comunicado con nosotros también, y que su palabra corra. Bendiciones para cada uno de ustedes.